Tercera ley del poder. Disimule sus intenciones. Disimular tus intenciones puede ser una de las mejores estrategias para conseguir tus objetivos frente a las demás personas, desde la seducción hasta el control de las masas o incluso para ganar peleas. Y en este video aprenderás a cómo hacerlo en base a las 48 leyes del poder. Y sin más que decir, empecemos. Ley 3. Disimule sus intenciones. Desconcierta a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalos por el campo de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que cuando al fin caigan en cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ellos. Bien, este es el criterio general de la regla, pero esta tiene dos enfoques. Sin embargo, en este video abarcaré solo la primera parte. Ahora, te pido paciencia, pues este video será largo, pero créeme que valdrá totalmente la pena. Como sea, pasemos con la primera parte, que trata sobre la seducción y control de las masas. Primera parte. Utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la atención de los demás. Si en algún momento de su accionar, los demás albergan la menor sospecha de que está ocultando sus verdaderas intenciones, todo está perdido. No les dé la menor oportunidad de darse cuenta cuál es su juego. Distráigalos con pistas falsas, utilice una sinceridad fingida, emita señales ambiguas, presente objetos de deseo que los confundan. Al no lograr distinguir lo genuino de lo falso, no podrán discernir de su verdadero objetivo. Ahora, con esto en mente, observemos la transgresión de la ley en el ámbito de la seducción, es decir, cuando esta ley no se aplicó correctamente. Durante varias semanas, Ninon de L'Enclos, una de las más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras que el marqués Sévigné explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa joven y esquiva condesa. En aquel momento, Ninon contaba con 62 años de edad y tenía más que sobrada experiencia en temas sentimentales. El marqués era un muchacho de 22 años, apuesto y seductor, pero por entero carente de experiencia en todo lo relacionado a los juegos del amor. Al principio, a Ninon le divertían los relatos del joven marqués, que le confesaba los errores cometidos, pero al fin se hartó de tantas equivocaciones, incapaz de tolerar la ineptitud en cualquier ámbito, y mucho menos en el de la seducción, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que aquello era una guerra, y que la hermosa condesa era una fortaleza a la que había que poner sitio con la cuidadosa estrategia de un general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y matiz. Ninon indicó al marqués que, al comenzar de nuevo su conquista, se aproximara a la condesa con un aire un tanto distante, con un toque de indiferencia. La próxima vez que los dos se hallaron a solas, él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante. Esta era la mejor forma de despistarla. La condesa no debía dar por sentado el interés sentimental del joven. Era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesara entablar una amistad con ella. Ninon planificó todo con sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdaderas intenciones del marqués, habría llegado el momento de ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente, que se produciría en una de las principales fiestas celebradas en París, el marqués se haría presente acompañado de una hermosa mujer que a su vez tenía amigas igualmente bellas, de modo que la equívoca condesa vería al marqués rodeado de las mujeres más llamativas de París, lo cual no solo la haría arder de celos, sino que le haría notar que el marqués era deseado y admirado por otras mujeres. A Ninon le costó mucho lograr que el marqués comprendiera esta estratagema, pero le explicó con paciencia que una mujer que se interesa por un hombre quiere comprobar que otras mujeres también se fijan en él. Esto no solo incrementa de inmediato su valor, sino que la satisfacción de arrebatárselo a sus rivales resulta muy gratificante. Una vez que la condesa estuviese celosa y desconcertada, habría llegado el momento de seducirla.
Siguiendo las instrucciones de Ninon, el marqués dejaría de presentarse en reuniones en las que la condesa esperaba verlo. Luego, de manera sorpresiva, aparecería en salones que nunca antes había frecuentado, pero a los que la condesa concurría seguidamente. Así, a ella le resultaría imposible predecir los movimientos del marqués. Todo esto la conduciría a un estado de confusión emocional, requisito indispensable para toda la seducción exitosa. El marqués, a lo largo de varias semanas, siguió con exactitud las instrucciones de su mentora, y Ninon controlaba los progresos del joven. A través de su red privada de espías, se enteró de que la condesa se reía más de las gracias del marqués y escuchaba con mayor atención sus historias. Supo que la condesa comenzó de repente a hacer averiguaciones acerca del marqués. Los amigos de Ninon le confiaron que en reuniones sociales en las que se encontraba el marqués y la joven condesa, esta no lo perdía de vista. Ninon estaba segura de que la joven iba cayendo presa del encanto de su admirador. Era cuestión de semanas o quizá 1 o 2 meses. Si todo seguía su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer. Algunos días más tarde, el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa. Ambos estaban solos. De pronto, él se mostró en forma por completo diferente, obedeciendo sus propios impulsos. En lugar de seguir las instrucciones de Ninon, tomó entre sus manos a la condesa y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. La joven se mostró confundida, una reacción que el marqués no esperaba. Luego adoptó una actitud de fría cortesía y se excusó. Durante el resto de la velada lo evitó con cuidado y ni siquiera acudió a despedirlo. Las siguientes veces que el joven fue a visitarla, se le informó que la condesa no se encontraba en casa. Cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo, cada uno se sentía incómodo en la presencia del otro. El encanto se había roto. Ahora pasemos a revisar la interpretación que tiene esta historia en palabras del autor. Los hombres y mujeres son muy diferentes, pero cuando de la seducción se trata, ambos sentimos lo mismo, y prácticamente siempre sabemos cuando estamos siendo seducidos. Y cuando una mujer u hombre cede, es porque disfruta de esa seducción, tener la sensación de ser un objeto. Pues a quien trate de seducir sentirá un gran placer al dejarse llevar y permitir que la conduzcas a un país de maravillas. Sin embargo, no podemos ir de manera directa, ya que todo lo relacionado con la seducción depende de veladas e indirectas sugerencias. No puedes revelar tus intenciones directamente, sino que, por el contrario, deberás despistar a la otra persona, haciéndola sentir un tanto desorientada. Básicamente debes de confundir las señales, y puedes hacerlo demostrando interés por otra mujer u hombre, para después mostrar estar interesado en la persona a la que en realidad quieres seducir. Luego finge indiferencia, y así sucesivamente. Este esquema no solo confunde a la otra persona, sino que le excita. Para entenderlo, podemos ver la historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de los pasos dados por el marqués, sintió que el joven la usaba como objeto de juego, pero el juego le encantaba, y aunque no sabía hacia dónde la conduciría, le resultaba muy interesante. Los movimientos de él le intrigaban y la mantenían expectante, completamente ansiosa por ver cuál sería el próximo paso. Incluso disfrutaba de sus celos y su confusión interior, porque al momento de seducir para una mujer e incluso algunos hombres, siempre cualquier emoción, como en este caso sería la emoción de la incertidumbre, es mejor que el aburrimiento de la certeza sobre los sentimientos de la otra persona. Pero en el momento en el que el marqués pronunció la palabra fatal, amor, todo cambió. Ya no se trataba de un juego con emocionantes altibajos, sino de una tosca manifestación de pasión. Las intenciones del joven quedaron reveladas y todo se veía bajo una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso y encantador, ahora resultaba obvio y sin gracia. Ahora, hagamos una pausa aquí. Primero que nada, si has llegado hasta este punto, seguramente te está gustando el video y te gustará ver más videos míos. Así que te pido te suscribas, ya si luego no te gusta mi canal, te puedes desuscribir. Ahora sí, continuemos. Bien,
Hasta aquí has visto el poder de esta ley en el ámbito de la seducción, y si solo te interesa el ámbito de la seducción, salta hasta la invalidación de la ley. Pero probablemente también te interese cómo aplicar esta ley para controlar a grandes masas de gente e influir en ellas. Para ello observaremos la observancia de la ley, o sea, el cómo aplicar la ley en este aspecto. En 1850, el joven Otto von Bismarck, que entonces tenía 35 años de edad y era representante ante el Parlamento prusiano, se encontraba en un punto crítico de su carrera. El tema del momento era la unificación de diversos estados, incluida Prusia, en los que Alemania se encontraba dividida en aquel momento, y la amenaza de una guerra con Austria, el poderoso vecino del sur que aspiraba a mantener débil y dividida a Alemania y amenazaba incluso con la intervención armada en caso de que el país intentara unificarse. El príncipe Guillermo, primero en la línea de sucesión del trono de Prusia, abogaba por ir a la guerra, y el parlamento se adhirió a su causa, preparado para respaldar cualquier movimiento de tropas. Los únicos que se oponían a la guerra eran el rey de Prusia, Federico Guillermo, y sus ministros, que preferían aplacar a los poderosos austríacos. Durante toda su carrera, Bismarck había respaldado con lealtad y hasta compasión el poder y supremacía de Prusia. Soñaba con una Alemania unificada y con hacer la guerra contra Austria y humillar al país que durante tanto tiempo había logrado mantener dividida a Alemania. Como exsoldado, veía a la guerra como algo glorioso. Bismarck fue el hombre que años más tarde diría: los grandes problemas de esta época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro. Patriota apasionado y amante de la gloria militar, Bismarck, sin embargo, pronunció un discurso ante el Parlamento durante el apogeo de la fiebre bélica que dejó atónitos a quienes lo escucharon. Desdichado del estadista que hace la guerra sin una razón que siga viendo válida cuando esa guerra haya concluido, dijo Bismarck. Después de la guerra, todos ustedes verán estos asuntos desde una perspectiva diferente. ¿Tendrán entonces el coraje de dirigirse al campesino que contempla las cenizas de su granja, o al hombre tullido, o al padre que ha perdido a sus hijos? Bismarck no solo siguió hablando de la locura de la guerra, sino que, y esto fue lo más extraño de todo, elogió a Austria y defendió su proceder. Su discurso iba en contra de lo que él mismo representaba. Las consecuencias de sus palabras fueron inmediatas. Bismarck estaba en contra de la guerra. ¿Qué significado tenía esa actitud? Otros representantes se sintieron confundidos y algunos modificaron su voto. Finalmente, el rey y sus ministros ganaron y la guerra pudo evitarse. Algunas semanas después del ignominioso discurso de Bismarck, el rey, agradecido por su apoyo a la paz, lo nombró ministro del gabinete. Años más tarde se convirtió en primer ministro de Prusia. En esta función logró al fin conducir a su país y a su pacifista rey a una guerra contra Austria, en la que aplastó al poderoso imperio. Luego estableció un poderoso estado alemán con Prusia a la cabeza. Ahora pasemos a ver la interpretación de esta ley y qué podemos obtener de este relato. El discurso de Bismarck consistía en disuadir al pueblo y apoyar una causa que en realidad detestaba, pero gracias a ese discurso, Bismarck fue nombrado ministro por el rey, una posición a partir de la cual accedió al cargo de primer ministro, y ahí obtuvo el poder necesario para fortalecer el ejército prusiano y lograr lo que en verdad había deseado todo el tiempo: la humillación de Austria y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano. En este caso, nadie sospechaba cuáles eran sus verdaderos objetivos, y si se hubiese sabido sus verdaderas intenciones, no habría logrado imponer sus ideas. Ahora, con todo lo visto hasta ahora, veamos cuáles son las claves para alcanzar el poder. La mayoría de las personas son como un libro abierto, dicen lo que sienten,
manifiestan abiertamente sus opiniones en la primera oportunidad que se les presenta y revelan sus planes e intenciones. Lo mejor que puedes hacer es tomar ventaja de esto para que tú no cometas los mismos errores, pues muchas personas creen que siendo abiertos y deshonestos se ganan el afecto de los demás. Sin embargo, lo más probable es que, con la sinceridad, logran ofender a la gente. Es mucho más prudente medir y adecuar las palabras y decir lo que la gente desea oír. En realidad, el ser franco te convertirá en alguien predecible, que al final resultará casi imposible de respetarlo o temerle. Claro, esto no quita que el primer instinto del ser humano siempre es creer en las apariencias, pero justo por eso resulta relativamente fácil disimular nuestras verdaderas intenciones. Basta con presentar un objeto que supuestamente deseamos ante la vista de los demás, y ellos tomarán por realidad esas apariencias. Todo lo que necesitas es simular desear algo que en realidad no te interesa obtener, y así lograrás despistar a los demás, que cometerán todo tipo de errores contra ti. Utiliza esta táctica así. Oculta tus intenciones, no cerrándote, sino hablando sin cesar de tus deseos y objetivos, pero no los verdaderos. Ya concluida esta parte, veamos cuál es el caso en el que no deberíamos de seguir esta ley. Debes dejar de seguir esta regla cuando tengas, por así decirlo, la fama del estafador. Esto también aplica en el ámbito de la seducción, pues una vez todo el mundo sabe de tus trampas, si insistes en hacerte el ingenuo, corres el riesgo de parecer el más grande de los hipócritas. En tal caso es mejor sincerarte, actuar de frente y aparecer como el rufián honesto y arrepentido de su pasado. Ya sin nada más que decir, vayamos a la conclusión. En el ámbito de la seducción, es fundamental que la mujer u hombre que desea seducir no tenga del todo claro qué es lo que tú quieres con él o ella. La mejor forma de hacerlo es disimulando tus intenciones y agregando sutiles indirectas sobre quien llama tu interés, incluyendo a esta persona y otras, de modo que él o ella lo note, pues lo esencial es sentir el mayor número de emociones posibles a la otra persona. También recuerda que el tiempo que debes mantener esta postura es indeterminado, pues no es el mismo tiempo para todas las personas. Sin embargo, tienes que saber que debes empezar a terminar este comportamiento gradualmente mientras la otra persona cede a ti. Por otro lado, en el control de masas, el hecho de disimular tus intenciones trae consigo el beneficio de poder coincidir con los demás, por lo que otros podrán apoyarte equivocadamente sin darse cuenta. Solo asegúrate de disimular correctamente tus intenciones y, en este caso, no mostrar contradicciones. Bien, hemos llegado al final de este video. Como lo dije en un principio, esta es solo la primera parte de esta ley, la cual en efecto es bastante extensa. Y si te gustaría ver la segunda parte de la tercera ley del poder, coméntalo y deja un like en este video. Y recuerda, esto es pseudo debilidad. Ah, casi lo olvido. Recuerda que la mejor manera de aprender las 48 leyes del poder, además de suscribiéndote al canal, es leer el libro por tu cuenta. Por ello te dejaré un enlace de Amazon en la descripción donde podrás comprarlo si te interesa. Disimule sus intenciones.